El currículum vitae va a ser nuestra presentación ante una empresa que está ofreciendo un puesto de trabajo que deseamos. Según una investigación de The Ladder, un reclutador tarda aproximadamente unos 6 segundos en decidir si eres apto para mirar tu hoja de vida. Por lo tanto, nuestra hoja de vida debe ser impactante por varios motivos. Lo primero es llegar muy temprano. No vas a llegar muy temprano, aunque tú pienses que eso te va a ayudar, realmente es algo que puede dar un indicador de que no eres la persona correcta. Llegaste demasiado temprano a una entrevista y entonces le estás dando una carga ahora al reclutador o al entrevistador que te tiene que atender más temprano y que si no te atiende más temprano te va a dejar demasiado tiempo esperando. El principio de reciprocidad. ¿De qué se trata este principio? Lo que quieras para ti mismo, tienes que estar dispuesto a darlo primero. Así es. Todos necesitamos Gandhi el decía, trabajo de los quien quiera demás. ser amado, que ame. Todos necesitamos Y yo te digo, trabajar quien para quiera los trabajo, demás. que trabaje. Todos necesitamos. Bueno, pues ya se ha terminado por lo menos el tiempo vacacional. No vamos a decir que se ha terminado el verano porque las temperaturas todavía sigue haciendo calorcito. Y bueno, después de estos 2 meses sin vernos, vamos a retomar el irnos viendo cada semana y sobre todo hablar de ciertos temas que ya la palabra de Dios de cada domingo pues nos lo pone por delante, ¿no? Habéis visto, como siempre, rebuscamos en las redes tutoriales para todo, cómo hacer un currículum, cómo presentar una entrevista de trabajo, y es que con la que está cayendo y con la situación ya no solo sanitaria sino también laboral, pues todos necesitamos una ayuda extra. Pues hoy el Señor va a coger este tema del trabajo para explicarnos y hablarnos del reino de Dios. Así que vámonos adentro de la basílica. Perdón, que no hemos, con esto del saludo no he dicho dónde estamos. Estamos delante de la Basílica de la Merced, aquí en Jerez de la Frontera, patrona de esta ciudad. Y hoy pues los mercedarios nos han abierto las puertas para que podamos grabar este programa y el de la semana que viene en esta basílica. Así que bueno, vámonos para adentro, vamos a leer el Evangelio correspondiente y vamos a ver que el Señor toca también este tema laboral para hablar algo del reino de Dios, ¿vale? Así que nada, vámonos para adentro y vemos la lectura. Obreros y periodistas, buzos y ecologistas, cocineros y escritores, campesinos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. «Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?». Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Pues bien, utiliza el Señor, como decíamos al inicio, las relaciones laborales para explicar el reino de los cielos. Un jornalero, ¿no?, que se le propone un contrato. Tú trabajas un día entero, yo te doy un denario. Pero es que resulta que al que trabaja mediodía también se le promete un denario. Al que trabaja incluso 1 hora se le promete un denario.
porque los últimos serán primeros y los primeros últimos. El reino de los cielos, en ese sentido, no se convierte en algo que tú te lo trabajes, te lo curres, y cuanto más trabajes, pues más denarios te van a dar. No, no, al contrario, el Señor lo que está diciendo es que el denario se te da porque el capataz o el dueño del campo te ha contratado. Y así vivimos nuestra fe. A ver, es cierto que hay muchas personas que dicen, sí, claro, yo he vivido mi fe toda la vida, desde chiquitito, me he portado bien, he hecho lo que toca, ¿no? Me confieso frecuentemente, voy a misa todos los domingos, ¿no? He hecho la comunión, me he confirmado, me he casado por la iglesia, he sido catequista, en fin, no sé qué más cosas se me ocurren, de todo lo que yo, en teoría, podría decir que es un buen cristiano. Voy a misa los domingos, no hago esto, no hago lo otro, etc. Y ahora resulta que aquella persona que hace lo que le da la gana, hace de su capa un sayo, ahora tú me vas a venir a decir que en el último momento se arrepiente y el Señor lo va a perdonar. No es justo. Eso lo ha pensado muchísima gente, pero es que los judíos también lo pensaban. Es más, sabéis que el Evangelio se escribe durante los primeros siglos y ya los primeros cristianos tenían pues como este dilema, ¿no? De decir, oye, ¿esto cómo funciona? Esto de la salvación, ¿no? Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que ha venido a salvarnos y nos ha llamado a su viña y nos ha dicho, oye, el reino de los cielos empieza ya, empieza a ponerte en movimiento, ¿no? Y sobre todo porque la salvación empieza a tocar nuestra vida. Nos evita tener que estar todo el día en la plaza esperando que alguien nos contrate. No es que sea injusto, porque el Señor ha dicho que todo el que crea en Él, su vida cambiará y será salvado, ¿no? Todo el que crea en Cristo. Pensar que, de hecho hay mucha gente que así lo ha pensado, dice, pues hombre, de haberlo sabido, pues yo me dedico a hacer en mi vida lo que me da la gana, y luego al final, pues total, como Dios me va a salvar, en el último momento, pues me arrepentiré y me salvaré, ¿no? Por así decirlo. Pero no sé si alguna vez os habéis puesto a pensar, o sobre todo más de uno, que habéis experimentado lo que es estar desempleados, ¿no? Cuando tú te quedas sentado, parado, no solamente es un problema económico, es un problema también existencial, de sentir que tu vida pues como que no tiene una dirección, como que, oye, el trabajo físico, con qué voy a llevar a mis hijos, ¿no? Levantarte por la mañana y que no tengas un horizonte, ¿no? Todos los que conocemos personas que han vivido el desempleo sabemos el drama que significa, ¿no? Que es económico, pero también es existencial. La parábola de hoy nos hace presente una cosa. Es verdad que estos que han estado todo el día, ¿no? Esperando, sentados en la plaza a que alguien les contrate, pues al final han sufrido todo el día y es verdad que en el último momento han experimentado pues la alegría de que el Señor les haya llamado y les dé ese denario. El Señor viene a invertir en ese sentido pues nuestros esquemas, y es que os digo una cosa, nos tenemos que ir acostumbrando que el Señor pues no funciona según nuestros esquemas. El Señor nos ha llamado a trabajar en la viña. Y quiero hablar, pues eso, a todos los que estáis al otro lado de la cámara y que a lo mejor habéis sido, pues eso, pues cristianos católicos de toda la vida, de los de buen currículum, de los que habéis hecho lo que tocaba hacer, etcétera, pero lo hemos hecho ¿por qué? Por cumplimiento, por canjear mis buenas obras para que cuando yo llegue al cielo, ¿no? Como el que tiene los cromos, Señor, déjame entrar porque me lo he ganado, ¿no? O realmente es un don que el Señor nos ha llamado a la fe y nos ha dado pues una misión, que es trabajar en la viña. ¿Lo puedes vivir como una carga? Sí, lo puedes vivir como una carga, o lo puedes vivir como una alegría, porque es verdad que la satisfacción que tiene aquel que ha sido contratado desde el primer momento de la mañana, es verdad que va a trabajar, que va a aguantar el sol, pero tiene un sentido, su vida tiene una dirección, y con la espera de ese denario, que sabe que va a solucionar el día, por lo menos ese día para su familia, pues es duro. Ha trabajado, pero tiene un sentido, diferente al que ha estado todo el día en la plaza, con las carnes abiertas, como se dice, esperando a ver qué va a pasar, ¿no? Realmente, el premio por la elección que Dios ha hecho a trabajar en su viña, que nos ha llamado a través del bautismo a conocer la fe, el mayor premio ya lo tenemos, que es conocerlo. No estamos aquí aguantando, porque eso es vivir en una represión, y hay mucha gente que ha vivido su fe pues como una represión, como un no puedes hacer esto, no puedo hacer lo otro y toda la cosa, y encima tengo que aguantar el calor del bochorno y la jornada, pues y así
pues esa fe, pues claro, como dice el Papa Francisco, pues ni seduce, ni llama la atención, ni tampoco merece la pena ser vivida. Pues bueno, hoy el Señor le da la vuelta a todas estas relaciones laborales para mostrarnos simplemente eso, que si el Señor nos ha llamado a trabajar en su viña es porque quiere darnos una dirección y que no hay mayor premio que no solamente es el denario, sino que nuestra vida desde hoy tenga ya un sentido. Así que bueno, hasta aquí este Evangelio. Habéis visto, el Señor le da la vuelta a todo. El mundo de las relaciones laborales no solamente lo utiliza el Señor para hablar de esta parábola. Vamos a ver hoy un vídeo de los vídeos del Papa, que sabéis que son vídeos muy cortitos que cada mes el Santo Padre saca acerca de un tema. Vamos a compartir un vídeo que habla precisamente el Papa Francisco sobre los derechos de los trabajadores, el desempleo. Así que bueno, más que contároslo yo, mejor lo veis vosotros. Adentro vídeo. Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores, denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos, y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común. Bueno, pues hoy, conociendo a nuestra familia de la Iglesia, pues ya que estamos en la Basílica de la Merced, está con nosotros Felipe Ortuno, es el superior de la comunidad de los mercedarios, que hoy nos han abierto la puerta y que, pues bueno, le hemos pedido que nos acompañase hoy para que, pues bueno, comparta con todos los que estáis al otro lado de la pantalla pues toda la devoción de la Virgen de la Merced como patrona de esta ciudad, el santuario, la basílica donde estamos y bueno, y también contarnos un poquito pues de vuestro carisma dentro de la Iglesia. Así que en primer lugar, gracias. Gracias a vosotros por acordarnos de este rincón de devoción y de fe, porque no deja de ser un rincón de tantos rincones que hay en España, pues uno más que está con las puertas abiertas dispuesto a que ustedes entren y recen. Vale. Bueno, ya yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta, en cuanto has abierto la boca, te pasa como a mí. ¿Cuántas veces no nos han dicho, tú no eres de aquí? Yo no soy de aquí, Tú no eres de aquí tampoco. Pero yo me he hecho judío con los judíos y pagano con los paganos, así que soy jerezano ya con otro tono, con otra... No he hecho nunca el esfuerzo de mimetizar el acento y creo que lo agradecen mucho los jerezanos. Eso sí. Yo digo siempre de broma que los andaluces nacemos donde queremos. Es verdad. Me gusta. Bueno, después de toda tu vida de mercedario, llevas ya un tiempo aquí en Jerez, sí, en esta comunidad religiosa pues, adherida a esta basílica. Cuéntanos, porque este mes de septiembre, que es el Día de la Patrona, es el Día de la Virgen de la Merced, que seguro que como en muchísimos sitios de España, pues también celebran la Virgen de la Merced. Para los que a lo mejor no conocen pues la basílica ni esta devoción, cuéntanos la imagen de la Merced de Jerez, cuánto tiempo lleva la devoción aquí, desde cuándo es considerada patrona, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, fuera de cámara, para los que estáis viendo el programa, sí, esto tenemos su conversación previa. Carlos y yo el patronazgo, canónicamente, son, desde el punto de vista legal, canónico, pues y los decretos, los propios que se hacen, etcétera, exacto, es relativamente moderno. La devoción se gestaba por aclamación popular, por decirlo de alguna manera. La Virgen de la Merced está aquí desde el siglo XIV. Desde el siglo XIV. ¿Y por qué se arraiga tanto en la devoción del pueblo de Jerez? Pues muy sencillo, porque los hijos de Jerez son rescatados por los mercedarios.
Una familia que le rescatan a su hijo de la esclavitud, evidentemente se vuelca con la devoción de este carisma. De modo que esa es la fusión, desde donde las grandes familias de Jerez que han rescatado a sus hijos apoyan el carisma, antes incluso de la fundación de la casa. Ya había devoción a la Virgen de la Merced, porque las redenciones que vienen del sur, que vienen del norte de África, las grandes como caravanas de cautivos que venían recorriendo de vuelta de la esclavitud, pasaban por Jerez, pasaban por Arcos, las grandes... Está muy estudiado todo, lo que pasa es que tenemos poco tiempo, pero pasaban por aquí y aquí hacían grandes fiestas y naturalmente el pueblo, que entonces era mucho más pequeño, era intramuros, pues se identificaba con ese carisma, con aquellos hombres que habían redimido a sus propios hijos. De modo que la Virgen de la Merced se identifica con una acción de liberación concreta de los hijos jerezanos. Ya, o sea, no sé si todo el mundo tiene conocimiento, ¿no?, de vuestro carisma, que lo dejaremos ahora luego para después, hablar del carisma de los mercedarios, que es la redención y el rescate de los cautivos. De los cautivos. Y estamos hablando, pues, de toda esta zona, como bien tú decías, hace pues 600 años, que era... Pues, estamos en plena reconquista, etcétera. Entonces, también eso hace que en Andalucía, pues, tenga como tanta fuerza la devoción a la Virgen de la Merced, porque en estamos muchísimos hablando... sitios, sobre todo en todos los sitios donde hay frontera. Ajá, exacto. Es decir, en los lugares donde había intercambio de cautivos, donde había zocos, donde había mercado del cautiverio y donde los mercedarios actuaban en la liberación como empresarios, es decir, eran los gestores del dinero público de los reyes para la liberación de sus súbditos. Antes eran los eseas los que manipulaban ese dinero y tanta corrupción había, esto suena, sí, tanta corrupción esa palabra, había, que es muy moderna, es muy antigua. Pues los eseas y alfaqueques, que eran los que llevaban a cargo esta redención, pues se quedaban al final con el dinero porque no había un principio religioso fuerte. Y son las órdenes redentoras, trinitarios y mercedarios, los que asumen esa función, aparte de la mendicidad por la obra que se hacía, sino además por la gestión pública del dinero de los reyes para la redención de los cristianos cautivos. Total, que nos encontramos en pleno siglo XIV, ¿vale?, la devoción de la Merced aquí en Jerez. La imagen, para los que no venimos de Jerez o no estamos acostumbrados y que quizá hemos conocido otras imágenes de la Virgen de la Merced, en el caso de la Virgen de la Merced de Jerez, llama la atención pues precisamente el color de la talla, ¿no? Es curioso, Carlos, que digas la Merced de Jerez, porque tú sabes, la iconografía en muchísimas órdenes o muchas advocaciones es muy similar en todos los lugares. Sin embargo, en la Merced tenemos una iconografía que depende del lugar. Tenemos una iconografía muy variada. La Merced tuvo sus principios en tu tierra, en el monasterio del Puig, allá en Valencia. De modo que no solamente es la Basílica de la Merced de Barcelona, que también es la fundación, sino el monasterio del Puig con Jaime I. Y esta es una imagen que, según las crónicas, trae en plena reconquista un soldado o varios soldados huyendo de Algeciras y aquí la esconden. Y es aquí donde la descubren en un horno de cocer ladrillo. Por eso dice alguna gente en su teoría popular que está negra por el horno. No, es negra porque nigra sunt sed formosa, dice el Cantar de los Cantares. Exacto, eres negra pero hermosa. Y entonces ella es negra pero hermosa, pero desde su origen, y pertenece a ese grupo de vírgenes negras, la de Regla. De hecho, antes de hacer el parón de verano, hicimos algo similar al programa de hoy, pero con la Virgen de Regla, y también llama la atención por ser una talla morena, ¿no? Yo creo que la cristianización asume las viejas imágenes paganas que eran diosas de la fertilidad y las cristianizan, y esa tradición se continúa hasta nuestros días. Sí, o sea, como bien tú dices, la cristianización, el Evangelio siempre ha utilizado pues un lenguaje asequible a la gente y se ha inculturizado inmediatamente. Y entonces, pues bien,
Un detallito, porque el tiempo corre que vuela, ¿no? Normalmente, siempre en la celebración de la Merced, ¿cómo la venís haciendo y qué tenéis previsto? Este año especialmente, dadas las circunstancias, en otras circunstancias estaríamos mucho más cercanos a la hora de hacernos las entrevistas, pero ¿qué otros años se hace la procesión y cosas? ¿Qué tenéis previsto este año? Bueno, como todo el mundo puede imaginar, estamos sujetos al protocolo sanitario. Intentaremos que todo transcurra, y toco madera, pues con mucha precaución, con las medidas de distanciamiento, con la mascarilla, en fin, lo que haces propiamente en tu parroquia, exacto, pues lo que aquí hacemos igual. En todos los templos. Y intentaremos que llegue a los medios a través de las redes sociales, a través de la televisión, que haya una comunión espiritual de la que ya nos habíamos olvidado, pero que en el confinamiento la hemos recuperado con todo el sentido y profundidad que tiene, y procuraremos que esa comunión espiritual llegue a todo el pueblo de Jerez. En fin, y haremos lo posible, pero estamos en sus manos. Mira, yo no tengo ninguna preocupación. Tengo ocupaciones, pero preocupación ninguna, porque si algo nos tiene que caracterizar a los creyentes, a los medianamente creyentes, ¿verdad?, es que si nos ponemos en sus manos, ella nos va a llevar. Pondremos los medios, pero ella nos va a llevar. Y ella nos irá enseñando según vayamos avanzando cada día. ¿Con las dificultades? Bueno, pues que vengan las dificultades, pero tendremos que aprender de ellas. No me cabe la menor duda. Así es. Bueno, vamos a cortar aquí porque, bueno, os habéis dado cuenta que a ninguno de los dos nos falta parla. Así que, bueno, cortamos hoy por aquí y la semana que viene vamos a continuar hablando con el Padre Felipe y toda esta obra de los mercedarios y de la Virgen de la Merced de Jerez. Así que nada, hasta la semana que viene. Repasando las redes, hoy vamos a ver, como en otras ocasiones, que nuestros amigos de Balibán le han puesto música a la mayoría de las parábolas. Así que la parábola de hoy también tiene música. Así que hoy la vamos a poder escuchar, reflexionar y, si os animáis, hasta cantar. Adelante. El dueño de una viña se marchó a contratar obreros. A unos hombres en la plaza encontró y a la viña fueron. El precio del trabajo que ofreció fue de 1 denario. Por un día de esfuerzo y de sudor no era mal salario. Llegar el mediodía que el Señor fue otra vez al pueblo. A nuevos operarios contrató por igual dinero. En cuanto el día atardeció fue a contratar de nuevo. Y a unos que ahí había ofreció el mismo sueldo. En cuanto la jornada se acabó, vinieron los obreros y a todos por igual se les pagó, como fue el acuerdo. Aquellos que estuvieron todo el día, muchos se ofendieron cuando vieron que los últimos tenían el jornal entero. El dueño a sus protestas contestó: no te he dado menos. ¿O es que sientes envidia de que yo por igual los quiero? Los primeros serán últimos y los últimos primero. Los primeros serán últimos y los últimos primero. Serán últimos y los últimos primero. Los primeros serán últimos y los últimos primeros.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, que como decíamos, en esto del Evangelio parece que el Señor trata las relaciones laborales, y es que el Señor es experto en todo, para explicarnos este reino de Dios que se da de forma gratuita, al que trabaja más, al que trabaja menos, porque nunca mejor dicho, el Señor es el mejor jefe. Así que nada, antes de despedirnos, recordaros que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, y allí también encontraréis en nuestras redes sociales el resumen de nuestro diario, nunca mejor dicho, que iniciamos con la pandemia y que lo podéis seguir encontrando a través de redes sociales. Así que bueno, esperamos también vuestros correos, contarnos cualquier necesidad, cualquier invitación que queréis hacernos a vuestras parroquias, a vuestros pueblos, y nada, nos veremos la semana que viene, y hasta tanto, vaya usted con Dios.